Gracias, Julia, por la introducción y quiero sin duda agradecer al comité organizador el que me haya brindado la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Como las dos charlas se siguen la una a la otra, pues las tengo una a continuación. En primer lugar, quizás recordarles para aquellos que no están familiarizados con la terminología de radiación estereotáxica extracraneal, la definición en realidad es la utilización de esta modalidad terapéutica de alta precisión en la que se llevan a cabo o que se lleva a cabo en 1 o 5 fracciones de irradiación, generalmente en el tiempo de un día, si fuera una fracción única aproximadamente semana y media a 2 semanas. Es una técnica que requiere de una alta precisión tecnológica, tiene que ser muy reproducible y tiene unos conceptos completamente distintos de lo que se conocía hasta ahora en la radioterapia quizás más clásica. Eso ha sido posible porque la tecnología en oncología radioterápica ha evolucionado de una manera muy dramática con la incorporación de las técnicas estereotáxicas, intensidad modulada, CTs de 4 dimensiones que permite hacer una valoración de la extensión de la movilidad o excursión respiratoria, así como la posibilidad de controlar esa excursión respiratoria y la incorporación de radioterapia guiada por imagen. Todo ello ha sido un facilitador de la introducción de este tipo de terapia. Para indicarles de una manera bastante breve cuáles son los pasos a seguir, es una técnica compleja que inicialmente nos llevaba más de una hora y ahora lo podemos realizar en media hora. En realidad se hace una inmovilización del paciente, se lleva a cabo la imagen que dependiendo del tipo de tumor que vayamos a tratar, en el caso del hígado en concreto, si se trata de lesiones metastásicas hepáticas, generalmente utilizamos un PET-CT, si se trata de un hepatocelular hacemos una CT de triple fase o una resonancia magnética. Con eso se delinean todos los volúmenes target, se lleva a cabo la planificación en la que no vamos a entrar porque muchos de ustedes no les interesa de todas maneras. Luego se lleva a cabo la puesta en tratamiento utilizando imagen guiada para estar seguros de la exactitud y reproducibilidad del tratamiento y finalmente el tratamiento en sí que hoy día se lleva a cabo en solamente unos minutos. Como se ha venido hablando a lo largo de todo este congreso, el manejo multidisciplinario es crucial en oncología, pero fundamentalmente cuando se lleva a cabo este tipo de terapia hay que hacer el tratamiento o grupo de trabajo multidisciplinario específicamente dedicado a ese órgano en concreto en el hígado. Cuando estaba en Indiana University, que por cierto ya no estoy en Indiana University, que está listada ahí como mi institución, empezamos con la fase 1 en metástasis hepáticas en el 2003 y entre el 2003 y el 2014 completamos fase 1 y fase 2 en hepatocelulares y metástasis hepáticas en esa secuencia que queda ahí listado. Pasemos entonces a ver primero cuál es el papel de SBRT en el hepatocelular. El cáncer primario hepático es la tercera causa más común de muerte relacionadas con el cáncer en el mundo. Potencialmente puede ser curado en pacientes muy seleccionados con trasplante hepático o resección quirúrgica, dependiendo de si hay o no de base una cirrosis hepática relacionada con hepatitis B o hepatitis C. Sin embargo, menos del 30% de los pacientes son candidatos para este tipo de tratamiento quirúrgico y en SBRT, para aquellos que no son quizás candidatos quirúrgicos, se ha podido poner de manifiesto como una terapia bastante efectiva, como ya veremos. El estadiaje del hepatocelular se realiza utilizando el estadiaje establecido por la Clínica de Barcelona, un estadiaje que parece complejo, pero en realidad es relativamente simple, y los pacientes que se incluirían en
Los pacientes que se incluirían en técnicas de SBRT van a ser fundamentalmente aquellos que tienen estadio 0 o estadio A o B, para los cuales el principal objetivo de tratamiento es un tratamiento curativo. Desde el año 98, en el que en Karolinska se publicó su primera serie en hepatocelulares, hasta el 2016 han habido multitud de series, generalmente de instituciones simples o fase 1, fase 2, muchas más de las que he podido incluir en esta tabla, que quizás incluye las más representativas. Yo me voy a concentrar fundamentalmente en la experiencia nuestra, no solamente porque es lo que he hecho personalmente, sino porque además tiene uno de los seguimientos más grandes de la literatura que se ha publicado. Ven ahí, en el 2015 publicamos nuestra serie incluyendo 65 targets en 59 pacientes con un seguimiento de 3 años en los pacientes que tienen una función hepática buena, que son los Child-Pugh Class A, y de 46 meses, que son 4 años prácticamente para los B, y una supervivencia, un control local a los 3 años del 91 y el 82% respectivamente. No solamente es importante ver que los índices de control local son importantes, sino que además también la toxicidad con este tipo de terapia en un grupo de pacientes que tienen una disfunción hepática generalmente importante cuando se compara con los pacientes con metástasis hepáticas. Como ven ahí, la toxicidad grado 3, por supuesto a medida que aumenta la disfunción hepática, eso es en los pacientes que tienen Child-Pugh Class B, que son aquellos que tienen un score por encima de 7, puede ser elevada de hasta el 30-38% en nuestra experiencia, que generalmente reproduce lo que se ven en otras series. Sin embargo, la supervivencia con un seguimiento medio que habíamos visto anteriormente para los AS, de supervivencia media de 4 años y de aproximadamente año y medio para los BES, y la supervivencia actuarial del 72% y del 33%, que es generalmente lo que se reporta con resección quirúrgica no trasplante. La fase 1 la voy a comentar porque nos ha servido de base indudablemente para todo lo que hemos diseñado a continuación. Cuando diseñamos la fase 1, la intención era fundamentalmente determinar cuál era la máxima dosis tolerada y cuál era la dosis que limitaba la toxicidad o determinaba la toxicidad, y empezamos incluyendo pacientes que eran irresecables o no candidatos para trasplante, con un número de lesiones de 3 o menos y un diámetro máximo de igual o menor de 6 centímetros, sin que no estuvieran próximos al estómago o al duodeno, que no hubiera enfermedad progresiva fuera del hígado y que en el que por lo menos pudiéramos preservar 500 centímetros cúbicos de hígado recibiendo menos de 12 Grays. Y indudablemente las series de las que se disponía en aquel momento, al principio de los 2000, había una gran heterogeneidad entre las pocas series que se habían publicado en ese momento. Entonces empezamos de forma muy conservadora, incluimos 3 niveles de escalación de la dosis, que como ven ahí, y se puede llevar a cabo sin ningún problema en los pacientes que tenían menor disfunción hepática, que son los A. Sin embargo, en los B, los que tienen mayor disfunción hepática, encontramos toxicidad importante en el nivel 2, y entonces decidimos que para la fase 2 íbamos a tratar esos pacientes en 5 fracciones en lugar de 3 fracciones de 800 centigrados por fracción. Y aquí ven que la toxicidad severa la vimos fundamentalmente en los pacientes que tienen Child's B o con un score por encima de 8, de ahí que excluyéramos para la fase 2 esos pacientes. Esos pacientes van muy mal desde el punto de vista de toxicidad porque tienen unos hígados muy pequeños, muy cirróticos, y la única posibilidad de tratarlos sería si van a ir inmediatamente o están ya listados para trasplante, como hemos hecho luego en los años subsiguientes. La respuesta que observamos en la fase 1 fue del 81% y con un seguimiento de 2 años
En pacientes que no eran candidatos de entrada para trasplantes, 6 de esos pacientes, 6 de 16 pacientes fueron candidatos para trasplantes, de los cuales 2 tenían una respuesta completa patológica. Y aunque no es parte de la fase 1, como ven aquí, la supervivencia a los 1 y 2 años del 75 y el 60% respectivamente, lo cual era bastante impresionante, considerando que la población que estábamos tratando era una población que nadie más podía tratar y no eran ni siquiera candidatos para radiofrecuencia ablativa o para radioembolización. En el 2011 publicamos nuestra serie ya incluyendo 60 pacientes, de los cuales ven ahí la distribución entre los A y los B, con un seguimiento medio de 27 meses, y teníamos 23 pacientes que inicialmente no eran candidatos para trasplante, que se convirtieron en candidatos y se llevó a cabo un trasplante con una media de la irradiación estereotáxica al trasplante de 7 meses. Ahí ven la toxicidad. Lo que sí observamos es que en un cierto porcentaje de estos pacientes que oscilan entre el 10 y el 20% hay una progresión de la disfunción hepática. Aún así ven que la supervivencia a los 2 años del 67%, que confirma los resultados que vimos en la fase 1, y el índice de control local a los 2 años del 90%, con una media de progresión, de 48 meses, que son 4 años para la serie completa. Indudablemente, cuando evaluamos cuáles eran los factores implicados en la supervivencia global, vemos que hay una gran diferencia en supervivencia entre los A y los B, como cabría esperar, fundamentalmente porque esos pacientes tienen una disfunción hepática mayor y van a morir de la progresión de la disfunción hepática a no ser que se trasplante. Y luego vemos también aquí que en los 23 pacientes que se trasplantaron, el que se lleva a cabo un trasplante impacta la supervivencia de forma significativa. De hecho, desde el año 2003 hasta el 16 hemos tenido en todo el grupo de pacientes que hemos tratado un total de 38 pacientes con 51 lesiones que han ido a trasplante, y eso es objeto de una publicación que ha sido sometida y que me ha dicho Manina que ha sido aceptada, ya la verán si es así. Y ven ahí la distribución. Teníamos una media de seguimiento de esos pacientes de casi 5 años después de que fueron trasplantados. En el 79% de los pacientes todavía había tumor viable en el hígado explantado. Hicimos una valoración de la correlación patológica y la correlación radiológica y vimos que si se utilizan los criterios habituales de respuesta, como son el RECIST, no es una buena modalidad para evaluar respuesta, y el MRECIST quizás es el que mejor se adapta y es el que va a evaluar el porcentaje de necrosis tumoral radiológica antes del trasplante. Vemos que ninguno de esos pacientes desarrollaron una recidiva local en el hígado trasplantado, pero sí que aproximadamente un quinto de esos pacientes desarrollaron diseminación a distancia. Y ven aquí la supervivencia a los 1, 2, 3 y 5 años, hasta los 5 años del 73%, y una supervivencia libre de enfermedad del 74% a los 5 años. Recuerden que todos estos eran pacientes que inicialmente no eran candidatos para trasplante y en el que SBRT hizo posible un puente para el trasplante. Aquí tienen un ejemplo de la distribución de isodosis, los cambios radiológicos, y luego ese es un paciente con una remisión, una respuesta patológica completa en el que ve solamente una cicatriz en el lecho tumoral. A continuación evaluamos cuáles eran las variables relacionadas con la toxicidad hepática, porque eso es importante. Vemos que hasta el 38% de los pacientes que son B, un score de 7, van a desarrollar una toxicidad importante hepática, y conviene evaluar cuáles son los factores que contribuyen a esa toxicidad. Todos probablemente conocen el concepto de enfermedad hepática inducida por irradiación, y se define como clásica y no clásica. La clásica generalmente es una hepatomegalia sin ictericia, ascitis o elevación de los enzimas hepáticos. Generalmente aparece entre los 2 y los 4 meses después de la radioterapia y está relacionada con el mismo complejo patológico que se observa en enfermedad veno-oclusiva
oclusiva hepática y se relaciona generalmente con el volumen de hígado que ha sido irradiado. La Radiation-Induced Liver Disease no clásica es la que se aplica a pacientes que tienen cirrosis hepática y se transforma o se observa generalmente un empeoramiento en el Child-Pugh class. El score va aumentando progresivamente, generalmente se presenta en los 3 meses después de la irradiación y histopatológicamente se correlaciona con un daño central hepatobiliar así como vascular y es posible la reactivación de la hepatitis B o hepatitis C. Es difícil muchas veces distinguir entre la RILT y la progresión hepática del tumor. Entonces, en esta publicación del 2015 incluimos 38 pacientes con 39 lesiones, 38 pacientes clase A y 21 pacientes clase B con 26 lesiones que fueron seguidos con un mínimo de 6 meses. Y el objetivo primario fue el índice de control local a los 6 meses, utilizando el concepto de RECIST modificado. Y el objetivo secundario fue determinar la progresión libre de enfermedad, supervivencia global y la toxicidad grado 3 y 4 a los 3 meses. Ya hemos visto los criterios de elegibilidad, que eran los mismos que mencioné para la fase 1, pero en la fase 2 todos los pacientes con clase B tenían un score de 7. No incluimos 8 o 9, por supuesto, debido a la toxicidad que les comenté que se derivó en la fase 1. Las dosis que utilizamos eran 48 grays en 3 fracciones de 1600 centigrays en los As y 4000 centigrays en 5 fracciones de 800 para los Bs. 59 pacientes, el 80% de ellos tenían un T1N0, 20% de los pacientes tenían invasión de la porta de la vena porta, que ya les convierte automáticamente en estadio C de la clasificación de Barcelona. Seguimiento medio lo ven ahí de aproximadamente 3 y 4 años para los A y los B respectivamente, y de estos 59 pacientes, 13 pacientes eventualmente se llevaron a trasplante. Aquí tienen el índice de control a los 6 meses del 92 y 93%, independientemente de la clase de disfunción hepática, y con los índices de control actuarial a los 1, 2 y 3 años del 91 y el 82% para los A y B respectivamente. Aquí tienen la curva de supervivencia, la media de supervivencia para los As de casi 5 años y para los, casi 4 años y para los B de 17 meses y una diferencia significativa entre los dos, como ya habíamos también observado como parte de la fase 1. La toxicidad grado 3 fue evaluada utilizando el CTSA, la versión 3. Entonces ya no se utiliza el concepto de irradiación de Radiation-Induced Liver Disease clásica y no clásica, que estaba basado fundamentalmente en las recomendaciones de Quantec. Ahora se gradúa basándose en el grado de elevación de los enzimas hepáticos, la presencia de ascitis no tumoral. Y con este tipo de grado, que es lo que se utiliza de forma general en todos los ensayos clínicos ahora, en la clase A encontramos un 10.5% de toxicidad grado 3-4. Uno de esos 4 pacientes se llevó a cabo un trasplante hepático. En los Bs, la toxicidad grado 3 y 4 fue del 38% y 3 de esos 8 pacientes se llevó a cabo un trasplante hepático. En los As no encontramos una asociación definitiva en lo que se refiere a las variables que analizamos, y la toxicidad grado 3 y 4, si bien el volumen hepático que fue protegido de la irradiación, eso es, la dosis a 500 centímetros cúbicos de hígado no afectó, prácticamente alcanzó la diferencia estadísticamente significativa.
Lo que sí vimos es que los pacientes que desarrollan toxicidad grado 3 y 4 tienen un riesgo muchísimo mayor de morir si no se trasplanta que aquellos pacientes que no desarrollaron toxicidad. En cuanto a los Bs, que son los más frágiles, vimos varias variables relacionadas con la toxicidad grado 3 y 4 hepática. Una de ellas fue la dosis media del hígado, así como la dosis a 1/3 de hígado normal, como ven ahí. Y entonces en nuestra experiencia ahora intentamos utilizar estos parámetros, intentamos que la dosis media hepática sea por debajo de los 900 centigrados y total, incluyendo todas las 5 fracciones, y la dosis a 1/3 del hígado que se mantenga por debajo de los 700 centigrados. También vimos que no solamente era importante cuantificar el volumen hepático no afecto que recibía dosis altas, pero sobre todo el volumen hepático que está recibiendo dosis pequeñas, tan pequeñas como 2.5 grays. Como ven ahí, cuando hicimos la evaluación con cada 2.5 grays hasta los 15 grays, todos ellos fueron estadísticamente significativos. Por lo tanto, hay que mirar, cuando utilizas los dose volume histograms, hay que mirar a ver cuál es el volumen de hígado que está recibiendo 2.5 grays y mantenerlo alrededor de los 300 centímetros cúbicos. Vimos progresión de la clase Child-Pugh en aproximadamente el 50% de los As y de los Bs, y indudablemente la progresión, como decía anteriormente, la progresión en la difusión hepática está relacionada directamente con la supervivencia. Una medida de supervivencia de 20 meses para aquellos pacientes que progresaron, es decir, que empeoraron la función hepática a los 6 meses, comparado con una supervivencia media de 51 meses para aquellos pacientes en los que no progresaron, o si progresaron, luego mejoraron la disfunción hepática a los 6 meses. El año pasado en ASTRO presenté yo solamente los pacientes incluidos en la fase 2, y se lo añado aquí simplemente para que vean que el grado de toxicidad hepática, aquellos pacientes que experimentaron una toxicidad hepática grado 3 y 4 está relacionado o impacta de forma significativa la toxicidad. E indudablemente el que se lleve o no a cabo un trasplante hepático impacta asimismo también la supervivencia para los As y para los Bs, como ven ahí. Como conclusiones en hepatocelular y el papel de la SBRT, podríamos decir que es una técnica no invasiva, que es factible, que bien tolerada en pacientes que son adecuadamente seleccionados, con un control local a los 6 meses del 91% y una supervivencia actuarial al año del 95% y el 65% para los As y para los Bs. Estos resultados son bastante son importantes, y sobre todo nos satisface ver que confirmamos con mayor número de pacientes los resultados iniciales de la fase 1. 13 de 60 pacientes se llevó a cabo libre trasplante hepático, y la supervivencia a los 2 años para ambos grupos fue del 100%. Lo que sí necesitamos es llevar a cabo más investigación clínica en lo que se refiere a un análisis quizás más extenso en los parámetros que influyen en la supervivencia y la progresión libre de enfermedad, así como la toxicidad, fundamentalmente en pacientes que tienen mayor disfunción hepática, como son los Bs. En términos de cuál ha sido el punto siguiente a seguir, el grupo canadiense de Laura Dawson ha llevado a cabo una fase 1 que lo publicó recientemente utilizando una combinación de sorafenib con SBRT en pacientes de clase A, con una dosis de inducción de sorafenib seguido de entre las semanas 2 y 3 SBRT. Ellos utilizan 6 fracciones y la dosis está determinada dependiendo del volumen efectivo hepático. Lo que sí es importante reconocer que el paciente que en esta serie 6 de 12 pacientes, que es el 50%, desarrollaron una toxicidad hepática muy significativa, y de ahí que la conclusión del estudio es que no se debe combinar el sorafenib con la esterotaxia, al menos fuera del contexto de un ensayo clínico. Si vamos a dejar las preguntas quizás para el final y sigo, ¿no?
En cuanto a la utilización de SBRT en metástasis hepáticas, creo que de todos es bien conocido que ha habido un cambio en los conceptos clásicos que nos ha inducido a cambiar la forma en la que tratamos pacientes con enfermedad metastásica. Sabemos que la presencia de enfermedad metastásica, que generalmente ocurre relativamente tarde en la historia natural de la enfermedad, representa un estado incurable para el que el tratamiento sistémico o el tratamiento paliativo meramente es lo recomendado. Sin embargo, el concepto de enfermedad oligometastásica que fue definida por Hellman en el año 95 se refiere a un estado intermedio entre la enfermedad metastásica puramente localizada y la enfermedad metastásica diseminada, en la que existe un número limitado de metástasis y por lo tanto es posible que el tratamiento local sin tratamiento sistémico pueda conducir a una curación. Hay que distinguir en dos escenarios clínicos. Uno es el de novo oligometástasis, que se refiere, generalmente aparecen relativamente temprano en la evolución de la enfermedad y que ha sido posible diagnosticar dado los avances de imagen, fundamentalmente la incorporación de los PET-CTs. Y luego está el estado de oligometástasis inducido, que es en aquellos pacientes que tienen enfermedad metastásica difusa, en el que se ha tratado con tratamiento sistémico y hay una respuesta muy favorable al tratamiento sistémico y quedan solamente unas localizaciones limitadas en número de lesiones metastásicas. Uno de los conceptos fundamentales, si se va a empezar a utilizar el tratamiento local en enfermedad oligometastásica, es cómo podemos diferenciar entre aquellos pacientes que van a permanecer como oligometastásicos y aquellos otros pacientes que van a progresar a un estado polimetastásico. Y no hay mucho al respecto por el momento, pero lo que sí parece que podría ayudarnos es analizar la expresión de microRNA en las muestras tumorales y la presencia de microRNA 200C permite identificar un cierto grupo de pacientes en los que la enfermedad va a continuar siendo oligometastásica versus los que van a progresar de una manera más rápida y por lo tanto no se van a favorecer tanto de tratamientos locales. La cuestión ¿es posible utilizar tratamiento local en enfermedad oligometastásica? Pues sí, sabemos que alrededor de un tercio de los pacientes con tumores sólidos que desarrollan enfermedad metastásica se presentan con una lesión única y entre el 40 y el 80% tienen dos o menos lesiones. Sabemos que la enfermedad oligometastásica es cada vez más común porque ha avanzado el tratamiento sistémico y también sabemos que en la serie quirúrgica la resección de lesiones metastásicas pulmonares y hepáticas fundamentalmente de tumores colorectales resultan en una supervivencia a los 10 años de hasta el 20 y el 35%. Por lo tanto, es posible utilizar tratamientos locales en enfermedad oligometastásica. ¿Cuál es el racional de utilizarlos en el hígado? Bueno, el hígado sabemos que es el lugar más común de enfermedad metastásica de los tumores gastrointestinales. Sabemos que la resección quirúrgica es todavía el gold standard en pacientes con enfermedad oligometastásica hepática con supervivencia a los 5 años entre el 37 y el 58% y a los 10 años entre el 22 y el 28%. Otros tumores sólidos no se benefician tanto de la resección quirúrgica, por lo tanto sería un grupo para el que técnicas no invasivas como SBRT se podrían incorporar. Y a pesar de que el gold standard sigue siendo la resección quirúrgica en enfermedad oligometastásica hepática, sin embargo solamente el 30% de los pacientes son candidatos a resección quirúrgica. Por lo tanto, ¿cuándo podríamos considerar SBRT? Bueno, el objeto o el objetivo de utilizar SBRT es fundamentalmente el obtener un control local de la enfermedad y por lo tanto, si queremos que SBRT resulte en una curación de la enfermedad, tenemos que tratar todas las localizaciones visibles. Por lo tanto, eso requiere que haya una selección muy cuidadosa de los pacientes. ¿Cuáles serían los mejores candidatos para SBRT? Bueno, pues de la misma manera que los cirujanos seleccionan sus pacientes, serían aquellos pacientes que tuvieran enfermedad controlada fuera del hígado,
que tuvieran un número limitado de lesiones a determinar, con lesiones de menos de 5 centímetros, fundamentalmente porque ya lesiones mayores se convierte en un problema en lo que se refiere a preservar un hígado sano con un buen estado general y quizás los más jóvenes. Como decía, la selección de los pacientes debe ser exactamente la misma del que se utiliza para el tratamiento quirúrgico, y es importante tratar todos los lugares que sean afectos. Aquí tienen varias series de la literatura que van a poder disponer cuando tengan las diapositivas. Yo he señalado números más grandes, quizás aquellas que tienen seguimientos de más de 4 años para decir si efectivamente tiene un potencial curativo o no. Por lo menos tenemos que tener series que tengan seguimientos medios de 3, 4 o 5 años. La serie de Oyer tiene un seguimiento de 52 meses, pero solamente tenían 44 pacientes con metástasis hepáticas, de un total de más de 100 pacientes. Y como ven aquí, la supervivencia media de 1.6 años y una supervivencia actuarial a los 5 años del 13%. En series más recientes, incluida la nuestra, tenemos un seguimiento medio de 33 meses. Todos los pacientes se tratan entre 3 y 5 sesiones y tienen el control local, en nuestra experiencia, del 94%, con una media de supervivencia de 33.6 meses, que son casi 3 años, y supervivencia actuarial a los 4 años de 28%, con una toxicidad hepática solamente grado 3 del 5%. Les voy a comentar la serie nuestra porque quizás las que tenga mayor seguimiento. Esta se publicó este año precisamente. Los criterios de selección similares a los que describía para los tumores primarios hepatocelulares. En este caso había que preservar 700 centímetros cúbicos de hígado que recibieran menos de 15 Grays, y esto lo sacamos de las series quirúrgicas. Ya se me acabó el tiempo, ¿no? 81 pacientes, 106 lesiones, 67% de los casos tumores primarios colorectales, el 81% de los pacientes habían recibido quimioterapia previa, como ven ahí. La dosis media que se llevó a cabo o que se administró fue de 54 Grays en 3 fracciones, eso es 18 Grays por fracción, aunque osciló entre los 3.000 y los 6.000 centigrays. Y dirán por qué 3.000, son aquellos pacientes que se han tratado en varias ocasiones. Índice de respuestas entre parciales y completas del 68%, progresión de la enfermedad solamente en 2% de los casos. Aquí tienen el control local actuarial del 94% para la serie total, y a los 4 años del 90%, con un índice de progresión actuarial a los 4 años del 9.5%. La progresión libre de enfermedad, el tiempo medio de progresión de unos 8 meses, y progresión libre de enfermedad a los 4 años, 18.6%. Recuerden que esos son pacientes con enfermedad metastásica y van a desarrollar enfermedad metastásica dentro y fuera del hígado. La supervivencia actuarial, media de supervivencia de 33.6 meses, y actuarial a los 4 años de 28%, y a los 2 años ven que del 68.6%. La toxicidad hepática, es muy rara que se desarrolle radiation-induced liver disease en pacientes con enfermedad metastásica, porque esos son hígados buenos, me refiero a hígados no cirróticos. Esto es simplemente para señalarle que los criterios que seguíamos para preservación de hígado normal de 700 centímetros cúbicos y la dosis se ajustan a otros criterios que han seguido otras instituciones, incluidos Quantec. Aquí ven el grado de toxicidad hepática, 4.9%, y los factores asociados con toxicidad grado 3 o mayor fueron el diámetro del tamaño del tumor, la dosis total, pero la dosis total, cuanto menor es la dosis, mayor toxicidad, y el hecho de que sea una relación inversa simplemente porque estos son pacientes que se han tratado mayor número de lesiones. Aquí tienen algunos de los ejemplos, que todos siempre nos gusta traer fotos
con muchos ejemplos. Y luego la cuestión está en cómo podríamos comparar cirugía y SBRT. Recuerde que los pacientes son completamente distintos. Los nuestros son pacientes que no, de entrada, por lo menos en nuestra institución, son pacientes que no son candidatos quirúrgicos o que el paciente renuncie a la cirugía, pero generalmente candidatos no quirúrgicos. Y si ven las dos series que tienen seguimiento mayor, si ven que la supervivencia actuarial a un año es del 90% en la serie nuestra, que se ajusta muy bien a las series quirúrgicas más amplias, a los 3 años del 44% ya es un poco inferior a las series quirúrgicas, y a los 5 años indudablemente, aunque es similar a una de las series más antiguas, es de 28% solamente. La supervivencia media de 33.6 se va acercando a las series quirúrgicas, pero aún no estamos del todo ahí. Aquí tienen en los últimos 6 años las series que se han publicado y la comparación con la nuestra. Ya les comentaba, 106 lesiones en 81 pacientes con un seguimiento de casi 3 años, control actuarial a los 4 años del 90%, la supervivencia a los 4 años del 28%, con una toxicidad del 4.4% actuarial. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar del papel de SBRT en enfermedad oligometastásica? Bueno, si es verdad que hasta hace unos cuantos años pacientes con enfermedad metastásica se consideraba solamente para tratamiento paliativo o la radioterapia tenía solamente un papel paliativo, los avances en imagen, fundamentalmente la incorporación de PET-CT, ha hecho que se diagnostiquen más pacientes con enfermedad oligometastásica, en los que los resultados son bastante satisfactorios. Y aunque todavía no estamos en los mismos niveles de los cirujanos hepáticos, sin embargo, si se seleccionan los pacientes de la misma manera que seleccionan los cirujanos, es posible en una fase 3 que podamos evaluar si efectivamente nos podemos llegar a comparar con ellos. Los controles locales son altos, hay un 20% de los pacientes que van a estar libres de progresión de la enfermedad, o sea que potencialmente podríamos decir que están curados. La toxicidad es muy baja, es un tratamiento no invasivo comparado con una hepatectomía parcial, y tenemos que tener ensayos prospectivos para ver cuál es el impacto real comparado con la cirugía en lo que se refiere a supervivencia global y la progresión libre de enfermedad. La selección de los criterios de los pacientes, los criterios de selección de los pacientes, mejor dicho. ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues SBRT sin duda es mucho más efectiva en aquellos pacientes que tienen de nuevo enfermedad oligometastásica, o sea, aquellos pacientes que en los seguimientos se observa un número limitado de lesiones y que no tienen enfermedad fuera del hígado. Por lo tanto, es importante el que de alguna manera se establezcan criterios de selección. Luego, es importante empezar a explorar la combinación de SBRT con tratamientos sistémicos, bien sea sensibilizantes de las células epóxicas, antiangiogénicos e incluso inmunoestimulantes. Y con esto yo creo que ya me he pasado un poco del tiempo. Les agradezco muchísimo la atención y espero que les haya dado una información que les ayude a ver el papel de la SBRT en lesiones hepáticas.